Hola, buenas tardes, buenos días. Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para el mundo, estamos transmitiendo hoy con este frío que yo creo que es en toda la República. Les mando un cordial saludo. eh, Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar y ver estos podcasts. Te invito nuevamente que si te gusta este contenido, da dedito arriba y ayúdame a compartir para que nuestra comunidad crezca. Te invito a unirte a nuestras redes sociales para que nos puedas ver en diferentes plataformas. Hoy es la continuación de Honrando a mi papá, pero no sin antes quiero yo hacer lo siguiente. Veo que mucha gente pues les molesta, ¿no? Les genera el enojo, ¿no? El ver toda la situación en las que yo he estado pasando. Les pido que no lo vean de esa manera. Yo lo que quiero es compartir, que disfruten la transmisión. Eh, no lo vean de esa manera, véanlo como aprendizaje. Y yo agradezco a esa familia, a la familia que me ha lastimado tanto, porque son mis grandes maestros. Me han enseñado qué tan fuerte soy y me han enseñado hoy más que nunca edificar mi familia con cimientos muy fuertes y véanlo como un ejemplo de lo que no se debe de hacer con una familia. Véanlo como un ejemplo de qué tan fuerte puede llegar el rompimiento de una familia. Yo se los pido para que no agarren coraje ajeno, de verdad. Y también quiero dar esta noticia a través de esto. Anteriormente había yo hecho un podcast despidiendo a mi mamá, hace creo que honrando a mi mamá, sí, que era una forma pues de despedirme yo de mi mamá. Señores, no soy bruja, no soy vidente, no tengo turbante ni bolita de cristal. El día sábado me entero por una amiga y la considero amiga porque creo que me ha informado de la muerte de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá de la que hablo, me informa ella el sábado que mi mamá tenía un mes, ajá, el 3 de noviembre, 3 de noviembre falleció mi mamá. Otra vez no se me informó, no fui a despedirla, no me informaron. Eh, y bueno, ¿les ha afectado a mis hijos? Sí, porque si el problema es hacia mí, pues no dejaron que mis hijos se despidieran de su abuela. Uh-huh. Y estoy hablando que mi familia son 11 tíos. Ajá. Son 11 tíos y bueno, infinidad de primos y sobrinos, ¿no? Entonces, pues esos primos, esos tíos, sí, pues no nos informaron. Yo afortunadamente hice un cierre, yo me despedí de mi mamá sin saberlo, pero lo quise hoy externar porque este es un ejemplo, un vivo ejemplo de lo que no se debe de hacer con una familia, ¿sí? Y lejos de eso creo que nos une más a nosotros porque estoy enseñándole a mis hijos a saber perdonar, a saber curar heridas, curar esas heridas porque se van haciendo más fuertes y quería externárselos porque, eh, pues bueno, los errores se cometen una y otra vez y la gente piensa que es algo bueno, ¿no? Pero no me lastimaron a mí, créanme. Simplemente, pues, gracias por ese aprendizaje, gracias. Yo ya me había despedido de mi mami muchísimo tiempo y les agradezco mucho, mucho por, por estos ejemplos, ¿sí? Que a través de mí los expongo al mundo, unos ejemplos de cómo no se debe tratar a personas de tu familia o cómo no se debe qué no se debe hacer en una familia.
Les invito a ver la continuación de Honrando a mi papá. Vamos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para todo el mundo. Quiero darles la bienvenida a este canal, agradeciéndoles de antemano el que estén, como siempre, atentos a lo que estamos subiendo. Quiero de alguna manera quiero agradecerles a las personitas que nos están escribiendo, que nos están eh, dando sus sugerencias, sus puntos de vista. Eh, ¿Cómo les pareció esta parte del podcast? No se lo esperaban. Pues bien, es una segunda parte. Esta es la continuación del capítulo Honrando a mi papá. Quiero hacer una aclaración muy oportuna. Hay honrando a mi mamá, hay una personita que me dijo que eso se tenía que hacer pues escrito, ¿no? El darle esas palabras a mi mamá. Entonces, yo quiero hacer este comentario. Esto yo ya lo hice personalmente, sola. Te hacen a escribirlo, leerlo, pero de aquí, del corazón. Si no, es un proceso y esto, o sea, yo creo que el que quiera hacerlo lo tiene que hacer de corazón. Lo tienes que hacer sola y posteriormente quemar esa hoja, ¿sí? Yo les quiero comentar esto que lo he compartido. ¿Por qué? Porque últimamente he entrado en redes y todos te dicen, quiero enseñarte a, estás dañado, bueno, con un montón de problemas emocionales, ¿no? Desprogramación, terapia, o constelaciones, todo eso, ¿no? Pero eso cuesta y lo que no tenemos es dinero, ¿sí? Todo eso cuesta. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, los que no tienen, pues no se pueden sanar. No puede uno sanar, o sea, a fuerzas tienes que tener dinero para tomar esas terapias, tomar esos cursos y poder sanar. Entonces dije, bueno, yo quiero compartirlo porque tú lo puedes hacer. Esta carta la puedes hacer. Cámbiale a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu esposo, a quien tú tengas ese resentimiento. Haz ese ejercicio, ¿sí? A mí me costó dinero a el hacer todo ese proceso. Yo te lo estoy dando. Ajá. Te lo estoy dando porque a mí se me hace lógico que si no tenemos dinero, pues no podemos sanar, ¿no? Y hay un montón de información, pero pues a mí me han sacado muchísimo dinero en querer sanar, ¿no? Es por eso que yo compartí contigo ese mensaje, ese cómo le hice, ¿sí? Pido que todos sus comentarios sean con respeto porque el contarlo no es nada fácil, es una tarea bien difícil. Si bien yo no estoy tratando de que me crean, porque finalmente pues es lo que yo viví, ¿no? Y quiero hacer este hincapié porque mucha gente me empezó a hacer ese comentario, ¿no? Que yo lo debería de hacer pues de manera individual, pero bueno, eso yo ya lo hice. Estoy muy sensible, sí, estoy muy sensible, me afecta mucho esa parte, ¿no? Esa parte. También quiero yo comentar que en mi libro, ¿sí? Si bien he hablado de ese dichoso libro, estamos en proceso de sacarlo, ya está terminado, escrito, ya está. Mi libro va a traer esas cartas, esos escritos. Ajá. También el test del narcisista, ¿sí? Va a traer muchas cosas muy bonitas para que tú tengas un poco de conocimiento que te sirve y que no te sirve, ¿sí? Entonces, para que estén atentos, no me gusta hablar mucho de mis proyectos, pero yo se los voy a hacer llegar, estamos en un proceso. Uh-huh. Y bueno, ya quitándonos de todo esto, quiero que nos sigan en redes sociales. Si te gusta esto, da dedito arriba. Ayúdenme a que crezca esta comunidad y podamos tener un poquito más de interacción. Empezamos con nuestro capítulo, ¿cómo le llaman? La continuación. ¿No? Y me hablan y le digo, sí, ¿qué pasó? ¿Puedes venir? Tu papá tuvo un accidente. O sea, para mí, esas palabras
me movieron todo. Un, un, una vuelta de 360 grados. Me movió todo, todo. Todavía recuerdo esas palabras y créanme que, ay, me hiela. Yo lo que hice, le dije que sí, que en donde estaban, anoté el teléfono, no tenía carro. En ese tiempo me acuerdo que se descompuso y la camioneta de mi papá. Entonces agarré y había un amigo ahí cerca de donde yo estaba, que era muy, muy amigo mío. Y le digo, oye, no seas malito, ve a recoger a mi hija a la secundaria porque ya va a salir. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Por favor. Y me dice, es que no me la van a dar porque está muy, 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 muy cuidado todo eso. No me la van a dar y más que yo ni soy ni nadie de su familia y todo, tu hija ni sabe. Y entonces agarré, le digo, mira, ten mi INE y dile que yo soy su mamá y que le estoy dando permiso, pero tráemela, por favor. Te doy las llaves y tú la metes a la casa. Así lo hizo y le agradezco mucho a Jorge, mucho, mucho que me haya ayudado, porque de verdad que yo no sabía ni qué hacer. A mi hijo le mandé un mensaje, porque él sí tenía celular, que por favor llegara a la casa. Le mandé un mensaje a mi esposo y yo me fui yo a un hospital particular en donde yo llegué. Y lo primero que veo es a la amiga, ¿no? Toda espantada, y me dice, oye Maggie, tu papá está muy mal, necesitamos llevarlo al seguro. Nosotros aquí lo tratamos de auxiliar en un particular, pero es necesario, él tiene su seguro y queremos que te vayas con él en la ambulancia. Por favor, no lo presiones, no, no sabe el qué onda. Y le digo, no, espérame, ¿qué pasó? Necesito saber qué pasó. Es que se pegó en la cabeza y se desmayó, es lo que me dijeron. No te enojes, no nada, ¿no? Pero ya había esa de que se iba a ir, de que se iba a ir, y era así, ¿no? Y entonces dije, ok, ok, ok. Pero antes de entrar, me agarraron, ok, ok, ok. Y yo, déjame tomar aire, déjame ver todo esto. Entonces voy entrando y veo a mi papá en una camilla. Todo orinado, obviamente que sus esfínteres se... Y lo veo tumbado en la cama y le digo, ¿cómo estás? Y él balbuceaba. Y le digo, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo te sientes? Y me hace así, balbuceando. Y le digo, vámonos. Y se quiere parar y no se puede parar. Pero con unas fuerzas y no se puede parar. Y le digo, no, 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 no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes. Sé que estás orinado, papi, no te preocupes, ahorita voy a cambiarte, no te preocupes, ahorita te van a entender, me voy yo contigo, no te preocupes, todo va a estar bien. Cuando yo lo veo en la camilla, lo abracé, lo besé, lo vi como un niño indefenso, con miedo. Sus ojitos reflejaban ese miedo, que no sabía lo que le estaba pasando a su cuerpo. No sabía qué estaba pasando. Pero al verme, créanme que sus ojos se abrieron, o sea, se le iluminó su vista, confiando en mí que todo iba a estar bien. Me voy en la ambulancia con él, llego y yo agradezco mucho a la clínica que está aquí, la clínica 1, el hospital de la clínica 1 del Seguro Social, ¿sí? Porque a mi papá me lo atendieron de maravilla del 1, yo no sé si sea porque es pensionado, no lo sé, pero en cuanto llegamos lo atendieron, lo atendió un médico general, lo atendió un neurólogo, lo atendió un cardiólogo, lo atendió un, de todo, haciéndole electrocardiograma, todo, 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 sabores y colores en pruebas de sangre, todo, todo, todo. Sí, me lo atendieron bien. Yo firmo, ¿sí? Y me dicen, le quitan su ropita a mi papá. Y yo me acuerdo que traía yo un suéter. Y me decía él que tenía mucho frío, porque lo habían despojado de su ropa, ¿no? Y le pongo mi chamarra, ¿no? Y le digo, tápate, papi, para que no sientas frío. Yo ahí procurándolo. Entonces, me llama, ¿no? Pero para esto les estoy hablando que eran como las 12 del día cuando pasa todo esto.
Ay, señores, es que me entra mucho ay, no, chillona. Y para esto ya eran las 7 de la noche, ¿sí? Y mi esposo ya estaba afuera, pero no lo dejaba pasar. Entonces me hablan los doctores y me dicen, venga, venga, y me saca de donde estaba mi papá, ¿no? Y me enseñan una tomografía que le hicieron, una tomografía, una resonancia magnética, o sea, le hicieron de todo. Y me dicen, mira, tu papá tuvo un infarto cerebral, tu papá tiene parte del cerebro muerta. Esto quiere decir que está hemipléjico. La mitad del cuerpo no la mueve y vamos a tenerlo aquí eh, una semana para ver si no tiene otros eventos. Necesita estar tranquilo, necesita estar con medicamento, necesitamos ver, monitorearlo y tu papá ya es una persona grande, entonces le dije, ok, está bien, o sea, lo que se tenga que hacer que se haga, ¿no? Yo estando ahí con él en el hospital, yo les digo que estaba yo ahí con ellos, jamás me desaparté de mi papá, jamás. Y entonces veo, y para que pongan atención, chicas, y tengan mucho cuidado, yo no estudié medicina, pero sí tengo conocimiento de medicamento, ¿no? Mi abuela fue diabética, entonces yo veo que cuando llegan le iban a meter medicamento y le digo, a ver, espérame, ¿qué es esto? No, pues es que es para esto. ¿Y qué es lo otro? Ok. ¿Y esto no que es para? Ok. Y entonces veo que le van a poner. Y le digo, ¿y qué es esto? Y me dice, no es que es insulina. Le digo, no, 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 no. Mi papá no es diabético. No, pero es que se le de. No, 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 no. A mí no le pongas insulina a mi papá porque le vas a disparar completamente el azúcar. No le pongas la insulina. Ay, es que pensé que era diabético. No, mi papá no tiene diabetes. O sea que si yo no hubiera estado, ¿sí? Le hubieran hecho y deshecho ahí. Por eso pónganse muy abusadas qué es lo que le ponen a sus personas ya de la tercera edad, ¿sí? Antes, a ver, ¿esto para qué sirve? Y esto y lo otro. Entonces yo lo iba notando, ¿sí? Cada cuánto, qué, cómo le están poniendo, qué doctor lo está atendiendo, qué enfermera le está atendiendo, porque le tenían que tomar su presión arterial, a ver cuánto dio, qué tanto, vamos bajándola, ok, ¿no? ¿Qué medicamento para bajarla, controlarla? Todo eso yo lo anotaba. ¿Por qué? Porque para mí era algo muy importante. Quería a mi papá vivo. Y era muy importante el que él saliera bien. Sí. Y entonces, pues me quedó toda la noche. Al otro día mi esposo. Les puedo decir que yo viví una semana en el hospital que me daban chance de quedarme. Ah, bueno, no nos adelantemos. Pasa esta situación, entonces yo pues le hablo a mis hermanos. Le hablo a mis hermanos, porque pues así me, me enseñaron a que tengo que compartir las malas noticias así como las buenas, ¿sí? Me enseñaron que hombro con hombro, que la familia se apoya, que la familia siempre está en las buenas y en las malas, que la familia siempre que debe de compartir los peores y los mejores momentos, ¿sí? Eso para mí era familia, porque yo ya lo había hecho, ¿sí? Me enseñaron a que tengo que descansar un poco para que yo pueda tomar fuerza. Eso lo aprendí. Me lo enseñaron ustedes, mi familia. Sí. Yo le llamo a la familia de mi mamá, le llamo a la familia de mi papá porque me dijeron, ¿sabes qué? Tu papá no va a durar mucho porque tiene cierto grado de muerte cerebral. Uh-huh. En ese día habían dado de baja a 2 personas por neumonía, ¿no? Entonces yo le dije, no, mi papá no tiene neumonía, así es que dámelo de alta. Y entonces me dijo el doctor, ¿sabes qué? Vamos a tratar de dártelo de alta, prefiero que te lo lleves, que no le vaya a dar neumonía, porque imagínate así, ¿no? Y entonces yo les hablo a todos, ¿no? Entonces llega mi hermana, me acuerdo que llegó, pero cuando yo voy a recoger a mi papá, pues yo llevaba, no, mi esposo llegó con una maleta grandota, pues para su ropa, me dieron su cinturón, su celular, sus lentes, su cartera. Ujú. Me dieron todo, todo, y yo entonces metí yo ahí todo porque lo tenía en una bolsa, entonces mi esposo llegó con eso y yo lo tenía ahí en el hospital, abajito de su cama, ahí la tenía todo, ¿no? Entonces, cuando llega mi hermana,
me dice, ¿sabes qué? Este, ya está abajo allá tu hermana, tienes que bajar para que suba tu hermana. Entonces yo veo que mi hermana se tarda mucho tiempo, mucho tiempo. Confío, porque es mi hermana, confié en que la familia no se jode. Ujú. Entonces le dije a mi papá, papá, está abajo mi mamá, y me dijo, no, no la quiero ver, no la quiero ver, pero era una angustia. Es más, no me dijo no la quiero ver, nada más me decía que no. Y luego, ¿la quieres ver? No. Entonces dije, ok, el doctor me dijo que debe de estar en calma. No, no. Entonces yo le dije a mi mamá, pues que no quería verla a mi papá. Entonces, pero cuando yo subo veo a mi papá que le dolía mucho su cabeza. ¿No? Le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, duele, duele. Y entonces traigo a la enfermera, ¿no? Para que le diera medicamento, porque me decían que no pueden, son infartos, pequeños infartitos cuando te duele la cabeza. Y entonces ya le da medicamento y le digo yo a mi papá, papá, ¿por qué te dolió la cabeza? Y agarra y me dice, eh, a como él entendió, o sea, él no podía hablar bien. Entonces él me dice, la cartera, la cartera. Y reviso en la bolsa que yo tenía y no estaba la cartera. Y entonces yo le digo, ¿y la cartera qué pasó? Y él me dice que mi hermana se la había llevado porque quería darle su gasto a mi mamá. Y él no se acordaba de la clave. Es por eso que el estar duro y duro y que lo estaba presionando y presioné a mi hermana le empezó a doler la cabeza. Pero él decía, es que yo no me acuerdo, hija, no me acuerdo. Lo tengo anotado en los cuadernos, me dijo. Todavía mi papá queriendo ayudar, ¿no? Y entonces, pues a mí que me dio un montón de coraje. Y entonces le digo, no te preocupes, papá, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, tú no te preocupes. Y bajo con mi esposo y le digo esto, ya mi hermana se había ido, ya se había ido, ¿no? Y entonces le llamé y nada, ¿no? Me acuerdo que un viernes y el sábado llega con mis hermanos. Pero sí, yo, estando mi papá y yo le depositaba a mi mamá, sí, yo era la que le llevaba, porque eh, mi hija me había dado un número de cuenta, porque como mi papá ya vive en Cuernavaca, pues obviamente que yo le hacía esos depósitos, ahí los tengo yo físicamente, esos vouchers. Entonces mi mamá nunca se quedó sin dinero. En ese lapso, antes de que se viniera mi papá era una persona muy, pues le daban cierta cantidad de dinero a mi mamá, 12,000 mensuales, y me consta, ¿no? Mis hijos, mis hermanos les consta que le daba ese dinero. Entonces mi mamá era necesario que le operaran sus ojos porque tenía cataratas, y mi papá decía, no, le decía a mi mamá, no, no tengo, no tengo. ¿No? Y entonces a mí me decían, Maggie, pídele, pídele. Entonces, dile tú, dile tú. ¿No? Entonces, papá, mira que... Bueno, ¿qué? ¿Cuánto va a ser? No, pues va a ser tanto, por ojo, ¿no? Y entonces y mi papá, ok, está bien. Entonces, porque yo era la que a mí mi papá me hacía caso, ¿no? Entonces me acuerdo que ese dinero yo se lo di a mi mamá. ¿Sabes qué, mamá? Aquí está para tus cataratas, para que te operes, por favor, ocúpalo. ¿Quién te lo dio? Me lo dio mi papá. Sí, por favor, mamá. Y porque mi papá, pues ya, ¿de dónde, no? Y entonces me acuerdo que yo, mi papá siempre estaba muy pendiente de mi mamá, muy pendiente, o sea, jamás fue un hombre desobligado y menos de sus hijos, ¿no? Entonces, el sábado llega, me acuerdo que llega mis hermanos con mi mamá, ¿no? Y suben a verlo y todo, ¿no? Yo no sé qué le preguntaron, ¿no? Pero yo hablo con mi hermano el mayor y que le digo, oye, ¿sabes qué? Se llevó la cartera de mi papá, mi mamá, mi hermana, se la llevó. No, no es cierto, no, es mentira. Pero no se había llevado el NIP, ¿me entiendes? Porque mi papá no se acordaba. Y entonces sube mi hermano, el segundo, a verlo, porque era terapeuta, máster. Eh, Reiki era el tocado por Dios, ¿no? El que le evitaba a él, porque pues, así se creía, ¿no? Y entonces sube mi hermana a verlo, ¿no? Y entonces está mi cuñado y que le digo, ¿sabes qué?
o le pides la cartera a tu esposa o se las pido yo. Pero yo si se la pido, le voy a mentar su madre, porque hay cámaras en el hospital. Y ellas se dieron perfectamente cuenta, las cámaras, que ella se robó, porque eso es un robo, que se robó la cartera de mi papá. Y yo lo siento porque tienes dos hijas pequeñas y se va al bote porque es una persona indefensa, tiene mal ahorita, está en urgencias. Y entonces me queda viendo y me dice, yo hablo con ella. Entonces cuando baja mi hermana, la agarra a mi cuñado y le dice, oye, regresa la cartera. Y le dice, yo no la tengo. Y le dice mi hermano, el mayor, oye, ¿tú la tienes? No, no la tengo. Luego, bueno, entonces voy a dar parte a la policía porque alguien desocupó esto y que revisen las cámaras. Bueno, mi hermana me dio la cartera de la peor manera, ujú, porque no pudo hacer nada, pero se había llevado esa cartera. Ujú. Ah, yo hablé con mis hermanos porque obviamente que yo tenía mis hijos, o sea, yo necesitaba una persona fuerte, alguien que me ayudara, porque pues mi papá medía unos 70 y pesaba casi 80 kilos y era una persona dadota, o sea, fuerte, ¿no? Entonces, yo le dije a mi hermano, el mayor, le digo, oye, pues necesito que me ayude, ¿no? Ahí está la casa de mi papá, puedes ayudarme tú. Y me dice, no, pues es que yo vivo en Ecatepec y pues no puedo. Y el otro hermano, ¿no? El máster, el terapeuta, el chamanismo, cuando lo dijo. Ay, Maggie dice, pues si ya se va a morir, ¿no? ¿Ya para qué? 2, 3 días ya no lo va a contar. Entonces yo le digo a mi hermana, ¿qué onda? No, pues es que yo tengo a mis hijas. Yo tengo a mis hijas y pues yo vivo allá, yo no puedo. Y entonces le digo, bueno, ok, está bien. Creo que más claro en el agua. Mi cuñado me trató de dar 500 pesos para, pues, ayudándonos, cosa que no le recibimos. Eh, Después llegaron sus hermanas a verlo, a tratar de, pues, yo lo hice porque pues eran sus hermanas, pero pues nunca vieron por él. Nunca lo fueron a visitar, nunca, y yo lo dije, pues, pero realmente no era algo afectivo de mi papá, al contrario, nada más iban a pedirle, siempre que iba tenía que dar algo, ¿no? Era más dar que recibir, ¿no? Entonces yo lo hice pues por compromiso, yo no recibí el que dijéramos, ¿sabes qué, Maggie? Pues vamos a tratar de organizarnos, ayudarte, apoyarte. Eh, no, eh, y, y de esa manera empezó la honra de mi papá, a honrarlo. Estuve una semana en el hospital, estuve yo una semana en donde fueron días muy difíciles, sí, se me inflamaron mis venas de mis piernas, me las vendaron ahí en el hospital porque yo ya no podía. Me decían siempre, ¿no? Que si había hermanos, que vinieran a cuidar. Eh, Mi mamá insistía mucho que quería ver a mi papá y mi papá me decía que no, que no, que no, que no, que no. Pues bueno, ya cuando mi papá enferma, estando en el hospital, pues yo vi que, pues nadie se hizo cargo, nadie me dijo, ¿sabes qué? Vamos a turnarnos o algo. Su familia de mi papá tampoco lo quiso hacer, no me ofrecieron esa ayuda. Y bueno, yo me doy a la tarea de hablarle a la familia, ¿no? Porque ellos eran los adultos, ellos eran los que tenían el conocimiento del tejimaneje de la familia, porque bueno, así se acostumbraba, ¿sí? Yo hablo con mis tíos personalmente y me dicen ellos, sabes que es viernes, el sábado vamos a ir, ¿sí? Yo hablé con un primo que es, pues es huesero,
Y yo le dije que pues desconocía esta parte, ¿no? Porque yo no sabía qué estaba pasando con mi papá. Y me dijo él, no, ¿sabes qué? Es que mira, date la idea, va a durar tu papá unos 3 o a lo mucho 2 meses, ¿no? Y bueno, pues yo decía, bueno, hablé con un doctor, mi médico de cabecera, hablé con él y dije, pasa esta situación. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pregunta si pueden operar a tu papá, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Es que mi papá no quiere que lo operen. Mi papá tenía las, las, eh, las arterias tapadas. Mi papá tenía las arterias tapadas el 75 y 90. Uh-huh. Él no tomaba sal, porque no tomaba sal, él se cuidaba mucho. Él no tomaba azúcar, él no. Era, él era muy sano. A él lo que le afectó, anoten, es que comía mucha carne. O sea, no había comida, o sea, si no había carne, no era comida para él. ¿Sí? Comía carne mañana, tarde y noche. Lo que le ayudó es lo que los doctores a mí me dicen, que lo que le ayudó a mi papá era que no fumó nunca, ni tomó, porque habían visto casos en jóvenes que llegaban así y pues no la libraban porque estaban su oxigenación no era buena. Entonces, es lo que yo les asombraba, ¿no? Porque mi papá pues ya era una persona de 69 años cuando llegó conmigo, ¿no? Entonces sí era algo así como pues, ellos querían operarlo, pero mi papá no quiso porque así vio cómo sufrió mucho mi abuelo, su papá de él y mi tío, su hermano de él, que bueno, también falleció de eso, su hermano. Entonces él dijo, no, yo no quiero, y él antes, hace mucho tiempo, desde que estaba su papá enfermo, nos dijo, ¿no? Que él no quería que lo intubaran, que él no quería sufrir así, ¿no? Entonces, pues, le volví a preguntar, ¿no? Porque a mí me estaban ofreciendo que lo fueran a él, le metieran el catéter y no sé qué tanto para destapar las arterias y él me dijo que no, que no. Entonces estuve yo en un tiempo trabajando la paciencia, porque la paciencia era la que menos tengo. La paciencia, yo hablo a esta familia, ¿no? Y pues todos me dicen que sí, que van a venir y no, pues que Valente, Valente para acá, Valente para allá, que pobrecito y todo eso, ¿no? Y pues, señores, me quedé esperando. Lo bueno que hay sillitas en el IMSS. Me quedé esperando el apoyo de una familia que nunca llegó. Me quedé esperando el no te preocupes, no pasa nada. Estamos aquí, te vamos a apoyar a ese gran ser humano que vio por nosotros. Me quedé esperando la gratitud que mi papá se merecía en ese momento. Me quedé esperando el apoyo de una familia que ahí fue donde me di cuenta que, pues que eso no es familia. Uh-huh. A mí me dio mucho miedo, mucho pavor el que mi papá se fuera a ir, o sea, yo no sabía ni por dónde empezar, ni para aquí ni para allá, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que yo hablé con una trabajadora social, pedí los videos de donde toma mi hermana la cartera. Yo, mi tía, tenía yo una tía que también le habían informado, ¿no? Porque se le había informado una tía política, ¿sí? Una tía que se llama Julia. Uh-huh. Y ella les comentó esto porque ella vino a ver a mi papá, o sea que sí sabían, ¿no? Porque ahorita les voy a explicar que sí sabían y vino, ¿sí? Vino antes cuando en el tiempo que mi hermana toma la cartera, al otro día vino mi hermana en la noche con ella, ¿sí? Y mientras ella me estaba entreteniendo, mi hermana subió otra vez insistentemente a pedirle la clave para sacar en su cartera, ¿sí? Una tía que no se manejó de manera neutral, una tía que no se manejó, eh, pues sí, o sea, no fue nada bien visto, sí, porque sí vinieron a verlo, claro que sí, pero pues venían pues nada más a ver qué, si era real, ¿no?
Yo prácticamente yo sentía que venían a verlo si ya se había muerto o no, así lo sentí. Eh, Mi mamá se sintió tan, yo siento que fue miedo porque quería sacarlo del hospital, porque era esposa, sí. Pero no, o sea, era una lucha porque yo había firmado. Uh-huh. Entonces, yo no tenía nada legal, pero lo quería sacar mi mamá, pero no cuidarlo, ¿me entienden? El llevarlo y le dijeron en el seguro, ¿sabe qué? El señor no se puede ir al Estado de México, el señor está bien delicado de salud, ¿sí? Fue solamente que mi mamá en ese instante, porque sí fue con una trabajadora social, le dijeron, no lo puede mover, señora, no le puede mover porque trae la presión altísima y lo tenemos que bajar y estar al tanto, ¿no? Pero mi mamá se lo quería llevar, pero no para cuidarlo, sí, porque pues si nunca lo atendió. Entonces, pues yo dije, pues se lo van a llevar y quién lo va a cuidar. Era algo que yo me sentía espantada. Yo, de alguna manera, yo pensé que él teniendo esta familia, iba a sentir todo el apoyo, ¿no? Por esa personita que era mi papá, ¿no? Iba a ser recíproco, ¿no? Iban a calmar un poco las aguas, ¿no? A que él se restableciera, a que él pudiera salir del hospital, o sea, no hay en urgencias, ¿no? Entonces, pues le hablo el sábado a mi tía, la que estaba organizando todo, esa tía política, la que es mi confidente. No vamos a poder ir. No sé qué pasó, pero tu tío no quiere ir. Y le digo, bueno, ¿y tú? O sea, mi tío y tú, y los primos y los sobrinos, y no, pues no. Y me quedé esperando y esperando y esperando. Uh-huh. Me es difícil contar esto porque no lo creía, mis ojos no lo podían creer lo que estaba pasando, eh, qué tan mal, qué mal había hecho mi papá para recibir esto. Ajá. Qué tan mal, sí. Yo quiero hacer una comparación a los hermanos que habían en esa familia. Mi papá no violó, mi papá no abusó, mi papá no acosó a una cuñada, mi papá no golpeó a una esposa, mi papá no ofendió. ¿Qué tan mal pudo haber sido para que mi papá, estando en el hospital, no lo fueran a ver? Pregunto y pongo esta pregunta en el aire, sí, porque lo quiero hacer así, porque tengo un WhatsApp que me mandaron, sí, que me mandaron y este WhatsApp, sí, del tío, de ese tío que, que, este, que vio a mi papá ahí en la zapatería comprando un montón de zapatos, ¿no? Y dice aquí él me pone, ¿no? Que él dice, tu papá siempre ha sido como un hermano para todos, sin embargo quedó aislado a tu propio criterio y tus supuestos pensamientos, no permitiendo hablar con él hasta el día de hoy. Pues yo nunca recibí ninguna llamada, nunca me quedé esperando. Uh-huh. Y chistoso porque cuando sale del hospital, pues se va a mi casa llega a visitar a mi hija la mayor, llega a visitar a mi papá. Uh-huh. Y creo posteriormente ella venía a verlo, pero venía a verlo, pero pues no ayudaba nada, ¿no? Yo lo que quería era descansar, porque ustedes saben, a mí me movió mucho el tener a mi papá enfermo, te cambia todo. ¿Por qué? Porque yo lo tenía a un lado de mi cama, durmiendo. Yo prácticamente no dormía, yo nada más estaba es más, yo escuchaba hasta, me dormía escuchando su respiración. Cualquier sonidito, porque mi papá me lo entregan, nos venimos en ambulancia. Uh-huh. Entonces a mí me decían, no, pues va a durar un poquito, ¿no?
Entonces, pues yo con algodones, ¿sí? Se contrató una persona que le hiciera su propia papilla, su propia comida sin sal, su agua, su fruta natural, todo. Se contrató un terapeuta, porque bueno, el hijo máster, ¿no? El terapeuta máster, pues no tuvo ni siquiera la delicadeza de venir a ver a su papá. Y cuando vino, que solamente vino una vez, pues fue nada más para checar presión arterial. Vino sin avisar. Una, dos, ni pañales le trajo, ni para decir, ¿sabes qué? Te ayudó a bañarlo, vamos a afeitarlo. No. Uh-huh. Tengo una prima que vino, pero nada más vino al chupe, la tomadera y no fue ni siquiera para, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo al sol, vamos a limpiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me generaba más estrés atender a las personas, ver a mi papá su medicamento, porque yo le daba a mi papá medicamento en la mañana y en la noche. Estar al pendiente, a mí me generó mucho estrés, mucha psicosis de que yo salía y tenía que estar aquí en casa viéndolo, ¿sí? Eh, Cuando llega, pues cambió todo, yo ya estaba pendiente más de él, ¿sí? Eh, fueron situaciones bueno, a mí me cambió todo, lo he dicho, pero nunca fue para hablarme, para decirme, pues, ¿dónde andas? La única persona que vino también fue una tía, mi tía Anita. Ella vino a verlo. Y créanme que mi papá le daba tanto gusto, tanta emoción verla. Ajá. Yo iba a terapia con él, sí. Iba a terapia con él porque mi esposo trabajaba, mi hija la saqué de la secundaria, sí. Y yo hablé en la secundaria que me dieran espacio de tenerla compartida, o sea, que se llevara tarea a casa y yo llevarla, porque yo no tenía tiempo de estar 100% con mi papá, sí. Yo me desaparté de mis hijos, de mi hija, de mi hijo, de mi hija, de mi casa y de mi marido. Uh-huh. Pero fue un paquete que yo me aventé. ¿Por qué? Porque no había más, no había quien lo hiciera. En una ocasión lo llevo yo a consulta y lo pongo, siempre lo atendían con silla de ruedas, ¿no? Y el llevarlo, trasladarlo, lo tenía yo que cargar, unas escaleras pendientes, sin barandal. Y ahí tenía yo que cargarlo. Y la señora que me ayudaba a subir la silla para sentarlo y subirlo al carro. Yo lo hacía porque mi esposo iba a trabajar, mi hijo, estaban todos en la escuela, o mi hija a veces me ayudaba, ¿no? Entonces les comento esto porque yo lo llevaba a terapia del IMSS. Y era algo para mí tan estresante porque no, mi papá se quejaba de todo y de nada. Sí, era un niño. Sí. Mi papá me decían, porque iba a sus terapias, ¿no? Me decían, ¿sabe qué, señora? Su papá tiene una tristeza muy fuerte. No tiene hijos que lo vengan a ver. No tiene hijos mi papá, ¿no? Y yo, y no viene alguien, porque pues también tuvo terapia mi papá de psicológica, sí. Y no viene quien lo visite. No. Mi papá siempre me preguntaba por esa familia, ¿no? Y yo pues le decía es que están trabajando, no pueden, X o Y. Mi papá prácticamente entendió que pues que era decisión de ellos no ir, pero eso lo deprimía mucho porque él me lo decía, ¿no? Que él no entendía, sí, por qué Anita sí vino y los demás no. Él no entendía. No fue algo neutral el no meterte, ¿no? Si bien lo veían como hermano, pues eso no es ser hermano. ¿Sí? Ustedes eran los mayores, ustedes eran los que tenían que resolver esa situación o no resolverla, pero ayudarme, porque pues así yo lo hice, sí, así yo lo hice. Mi papá venía en ese tiempo mi hija, todavía no me había demandado, a verlo, ¿no? A verlo al papá, pero pues venía pues para pedirle dinero. Uh-huh. Entonces pues no era nada así como que... Eh, pues yo tuve a mi papá, me afectó mucho, me, me afectó muchísimo a todo mi entorno y les voy a explicar por qué. Mi hija cumplió sus 15 años en ese entonces.
Y platicando con ella le dijo, hija, ¿qué quieres? ¿Quieres una fiesta? Y me dice, mamá, ¿a quién invito? Si ni la familia viene, ni a ver a mi papá, ¿a quién invito? Y para mí fue tan doloroso porque dices, carajo, o sea, no me afectaron a mí, no afectaron a mi papá, afectaron también a mis hijos. Sí. Y yo lo que hice fue llevarla a ver a Maluma. Aquí estuvo en Morelos, VIP. Me la llevé. Y ella me dijo, llévame mamá, son mis 15 años y así lo quiero festejar. Me afectaron muchísimo porque si bien yo tenía, mi papá contaba con padrinos, ¿cómo eran? Compadres, ajá, y mis hijos pues también tienen sus compadres, pero no nada más es de palabra, ¿sí? Un compadre es verlo en las buenas y en las malas. ¿Dónde quedó todo eso? Sí, vuelvo a repetir, ustedes eran los mayores, los adultos, los que tenía entendido que se tenía que resolver las cosas, ¿no? Y pues de verdad yo quise exponer esto porque lo hablé con mi papá. Lo hablé con mi papá muchísimas veces. Él me pedía con toda esta situación que me decía, habla con fulanito de tal. Pues es que crees, no me contesta el teléfono. Habla con Nes. Él sabe, ¿quién saben quién es Nes? Eh, no, no hubo eso. Yo vuelvo a repetir, qué tan malo es que, o qué tan mal te portaste, ¿no? Y evaluemos el que si una pareja está peleando, hay que ser neutral, porque es 50 y 50. Uh-huh. Me afectó muchísimo porque son partes muy difíciles que estos temas van a estar muy, muy, muy fuertes. Yo traigo a mi papá aquí adaptándome a esos cambios, el tomar presión arterial mañana, tarde y noche. Mi papá llegó un momento en que ya se convulsionaba. Uh-huh. Se le hicieron muchos estudios y mi papá no quedó taradito ni tonto. Ajá, simplemente no movía su cuerpo, pero él me contaba cada historia. Él recordaba tantas cosas que yo se le digo, papá, me sorprende. Él le gustaba mucho Celia Cruz, Celio González. A él le gustaba, yo le ponía sus canciones de la matancera, de la santanera, ¿sí? Y el somano que sí la movía, yo la agarraba y hacíamos como bailábamos, ¿no? Él en la cama y yo moviéndole la mano como que... Y él se emocionaba porque quería bailar, ¿no? Pero bueno, mi papá dicen que genio figura hasta la sepultura, ¿no? Se quería traer a las enfermeras a que lo cuidaran, tenía un terapeuta. Y como era hombre, se me hacía del baño para que no viniera, ¿sí? Porque yo ya no podía cargarlo yendo, trayendo, ¿sí? Mi papá estando conmigo, en adaptarme a esa vida que era algo tan diferente para mí. Yo dije, la paciencia, creo que yo me gradué. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Aunque estés ahí en cama, me estás enseñando tanto. Estoy aprendiendo muchísimo de ti, papi. Y me decía él, ¿por qué sabes tanto? Y digo, pues porque lo aprendí de ti. Ellos, mis hijos, veían con qué amor bañaba yo a mi papá. Eh, Al principio yo lo llevaba al baño, sí. Posteriormente lo pasaba yo en una silla, ya después fue en una cama, porque mis fuerzas se fueron acabando. Ya no tenía yo esa fuerza con lo que lo levantaba. Yo estuve cuidando con mi esposo y mis hijos a mi papá durante 7 años. 7 años, si bien me habían dicho que iba a durar 2, 3 años, pues fue la calidad, y eso me lo dijeron, la calidad de vida que le diste a tu papá. Es por eso que está durando mucho, sí. En una ocasión lo llevo yo a sus citas, ¿no? En la silla de ruedas, ¿no? Y lo siento, y me hace el doctor que para atrás, que yo me hice para atrás. Y yo me quedo atrás, ¿no? Y le dice, oiga, señor, ¿qué culpa tiene su hija de que usted no se haya tomado su medicamento? Porque si bien le está afectando su vida como no tiene idea, porque usted es enfermo, pero también enferma a la familia. Y mi papá, miren, yo estaba llorando, ¿no? Porque dice, ¿cómo le dices eso a mi papá? ¿No? Y,
y lo hizo centrar, ¿no? Dice, dele gracias a Dios que tiene a su hija. Y yo le decía al doctor, bueno, pues que lo echo a la calle, lo tiro en una banqueta, ¿qué hago? Es mi papá. O sea, yo voy a ver a mi papá hasta donde pueda, hasta donde Dios me permita, pero yo no voy a dejar que sufra, le voy a dar calidad de vida y así fue. Mi papá duró 7 años, así, ajá, lo llevé a terapia, lo llevé, lo que él necesitaba, y me lo dijeron, era motivación, que llegara gente que lo motivara y le dijera ánimos. No, y hoy sé que la gente se muere de tristeza, hoy sé que es muy, yo, ¿cómo les explico? Yo agradezco mucho porque yo a mi papá lo vi, lo tuve, fue mío, solo para mí, lo disfruté, sí, lo disfruté al máximo, su proceso, ¿me entienden? Y, vuelvo a lo mismo, los huevos no son al gusto, sí, que me desgaste, sí, que me dio la fibromialgia, sí, que me dio todo, sí. Yo ya no dormía, yo ya andaba muy alterada con él, siempre con paciencia. Había veces que me decía, Maggie, ven, y yo me sentaba en su cama. Y luego, ¿qué pasó, papá? Quédate aquí conmigo, no quiero que me dejes solo. Entonces, pues yo la hacía para allá y me acostaba, ya estábamos acostaditos, ¿no? Yo lo rasuraba, porque mi papá siempre anduvo rasurado, ¿sí? Yo le cortaba su cabello, porque aquí hace mucho calor, todo lo que le cortaba su cabello lo bañaba, le ponía su loción. Uh-huh. Y eso lo veía a mis hijos, que lo hacían con mucho empeño, con mucho amor, porque yo estaba transmitiendo eso, me nacía, ¿sí? Y ese es el ejemplo que mis hijos vieron para cuando yo esté grande. Bueno, se espero, pero yo tuve mucha delicadeza con mi papá. Este arbolito que ven ustedes, ¿sí? Mi papá perdió la mitad del cuerpo, pero él no sabía qué día era, ¿no? Si era invierno, primavera, no sabía. Entonces yo lo que hacía, en enero o en diciembre yo le ponía este arbolito, ¿sí? Y desde diciembre ya llegó la Navidad y le ponía su arbolito en su mesita, esa mesita de mi primer capítulo. Y le adornaba yo todo, ¿no? Entonces yo le decía, porque yo trabajaba con él también, ¿sabes qué meses? Ay, ¿cuándo nací? Y recordaba y empezaba a recordar, le compré sus juegos para muchas cosas, ¿no? Y entonces eso era en diciembre, ¿no? En enero, ¿no? Estamos en enero, ¿no? Pues en febrero, los tamales, papá, nos tocan tamales. Y así cada fecha, su cumpleaños, pues yo le ponía gorrito y el pastel y haciéndole bulla a mi papá, ¿sí? Eh, lo disfruté muchísimo y me tocó honrarlo, me tocó disfrutarlo, me tocó, eh, estoy muy agradecida porque no cualquiera, no cualquiera. Eh, Me afectó mucho la relación de mi esposo conmigo porque ya no teníamos, pues ya él dormía a un lado de nosotros, ¿me entienden? No teníamos una habitación solos. A mí me entró mucho la psicosis de que iba a algún lado y mi papá, y mi papá, y mi papá. En ese lapso eh, estábamos adaptándonos a ese cambio. Uh-huh. Y mi papá recibía su pensión cada mes. Uh-huh. Cada mes mi papá usaba pañal, mi papá, o sea, yo lo tenía acomodado, le compré su cama, le compré un montón de cosas para que, digo, pues él tenía que estar bien, ¿sí? Entonces, me acuerdo que era en noviembre, le digo, oye papi, todo le informaba yo a él, todo, o sea, y le pedí opinión, le pedía yo muchas sugerencias, él era como que mi conciencia, oye papá, vamos a hacer esto y lo otro, y me decía, no, puede pasar esto, Maggie, o esto, y yo le decía, ¿y qué hago, papá? Enfermo, ¿sí? Mira, esto, el otro. Ah, sí, 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 tienes razón, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Él siempre fue mi Pepe Grillo, mi papá. Sí, me daba los pros y los contras, ¿no? Así como que mira. Y mi hijo lo respetaba, ¿sí? A mi papá le llamaban el general porque se cuadraban, ¿sí? Y a mi mamá la generala, ¿no? Porque también. Entonces, les comento esto porque yo le decía a mi papá, mira, llegó aquí tu depósito, qué pagos vamos a hacer y todo, ¿no? Entonces le digo, papá, pues no te depositaron completo. ¿Cómo? Le digo, sí, aquí está.
Pues para el próximo mes, ¿no? Y al próximo mes nada. Ujú. Papi, no te depositaron completo. Y se quedaba. Dice, mira, vamos a esperarnos al tercer mes. Si no, habla, porque pues ya son 2 meses. ¿Mm? ¿Ok? El tercer mes nada. No. Bueno, y hablo por teléfono. Oiga, pasa esta situación. No, pues sabes que tienes que arreglarlo y pues es hasta Naucalpan. Pero le digo, ¿sabe qué? Es que mi papá pues no puede ir, o sea, no lo puedo mover. Y me dice, no, ¿sabes qué? Pues una carta poder con actos de dominio para que te den información. De otra manera no te la van a dar y pues para saber qué está pasando en esto, ¿no? Y yo le seguía depositando a mi mamá semana con semana, semana con semana. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Y me decían, papá, pues paga ya sus deudas, ¿no? Y en eso, le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Necesitan un acta de dominio y tenemos que ir a la notaría. Y mi papá no. No, mi papá amaba y adoraba su cama. Entonces me decía, no, hija, yo no quiero ir. Papá, pues tienes que hacerlo porque yo tengo que ver lo de tu pensión. O sea, ¿qué está pasando? Sí. Y vamos con un notario y yo lo paso, ¿no? Y le digo, ¿sabe qué es que necesito este documento? Porque necesito ir a ver un trámite en el seguro y así me lo piden, ¿no? Entonces estaba mi papá presente y le dijo, oiga, señor, si sabe que los actos de dominio su hija lo puede dejar en la calle. Y mi papá voltea a ver al notario y le dice, sí, lo sé, no me lo tiene que decir. Yo confío mucho en mi hija y es por eso que vengo a que me lo haga, que me haga un acto de dominio. Y si no puede, dígame para irme a otra notaría. O sea, mi papá, porque ya empezaba a hablar. Y yo así como que, y el notario agarró y dijo, no, no, ahorita se lo hacemos. Yo dejé al notario, le hicieron preguntas, sí, porque yo le dije, sí, cómo estaba la situación, y el notario corroboró que mi papá estaba en sus 5 sentidos, firmó, afortunadamente tenía malita su mano izquierda, a la derecha firmó y todo. Un notario así aparte que yo tenía un parte médico, que mi papá no estaba tonto, no había quedado mal de sus facultades mentales, no. Entonces, pues me hacen el acta de dominio, ¿sí? Y pues es un dinero. Uh-huh. Y voy, o sea, dejo a mis hijos, dejo a mi hija, dejo todo y me voy hasta Naucalpan, ¿sí? Y entonces voy, ¿sabe qué? Pues necesito que me ayude. Y esto es para que ustedes vean cómo se hacen los procesos, ¿no? No vas así como que yo quiero, no, 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 tienes que ir con toda la documentación, porque imagínate ir y regresar, ¿no? Entonces, me dice, sí, sí, todo eso, ¿no? Y ven mi credencial. ¿Usted es Margarita? Le digo, sí. Pero pues, eh, no se le ha depositado a su papá, porque su papá tiene una, una demanda de pensión. Y le digo, ¿qué? Sí, su papá tiene una demanda de pensión alimenticia. Y le digo, ¿quién la puso? Y me dice, no sé, no le puedo dar esa información. Ay, Dios mío, ahí fue cuando de verdad ardió Troya. Ardió Troya, señores. Dejo hasta aquí mi capítulo. Dejo hasta aquí el capítulo. Uh-huh. Bueno, como comentario, mi papá le dio este episodio, este parálisis cerebral, porque él tenía la ilusión de regresar otra vez con esta muchacha, pero recibe una llamada, sí, que quería más dinero, aparte de la pensión que se le daba de 5,000 pesos mensuales, le pedía más dinero. Y le llamó por teléfono y le dijo que quería más dinero, si no, no podía ir. Ajá, entonces mi papá hizo mucho coraje porque le dijo que pues así no iba a hacer, cómo iban a regresar, ¿no? Que ya tenía un dinero. Entonces mi papá hizo, tanto fue su enojo que él dice que estaba hablando por teléfono y nada más sí, vio oscuro y ya no supo más, ¿sí? Pero ese fue el detonante, ¿sí? Que le pedía y le pedía y le pedía. Después de ese episodio, el celular, pues yo lo apagué, y tenía ya un montón de llamadas cuando lo volví a prender.
Cuando suena su celular, mi papá le entró una psicosis, ¿no? Y le digo, cálmate, yo voy a contestar, ¿no? Y yo contesto. Y le digo, sí, dime, ¿qué quieres? Y no quiero hablar con tu papá. Le digo, no, no, no te va a atender, dime qué quieres, qué necesitas. No, dices que, mi hijo va a salir, tu hermano, no me decía, tu hermano va a salir de príncipe de la primavera y yo necesito que tu papá, pues me mande dinero, porque pues no, no tenemos, ¿no? Y tu hermano está acostumbrado a una vida muy, muy espléndida, una vida muy, muy con lujos, ¿no? Yo hablo pues para pedir esto para que el niño pueda participar, ¿no? Entonces, que le digo, ¿sabes qué? Si el niño está lleno, que necesita estas cosas, pues ponte a trabajar, porque mi papá ya no te va a mandar dinero, lo que te está mandando de pensión es lo único que vas a recibir, ya no se te va a dar ningún quinto y ya no te va a tomar el teléfono, ¿sí? Ya yo me estoy haciendo cargo de todas sus finanzas, ¿sí? Y aparte, a partir de ahí yo empecé a cuidar a mi papá de todo lo que fuera a alterarse, ¿sí? Yo problemas no le di, ¿sí? Empecé yo a cuidarle mucho esa parte, que no se preocupara de nada. En pocas palabras, yo le empecé a resolver todas sus broncas que tenía, todas completamente. Así me tocó. Este era lo que yo les quería comentar. Eh, y vamos a entrar ya en materia en en este capítulo. Yo creo que lo vamos a hacer de dos partes, porque bueno, mi papá fue demandado fueron 10 demandas de las cuales voy a informarles, y cualquier persona que pueda apoyarme legalmente, se los voy a agradecer mucho. Eh, y para la próxima semana. No falten, porque se vienen cosas muy, muy buenas para que vayan tomando nota, ¿no? Y esto es nada más informativo para que se pongan abusados, ¿sí? Quién sí, quién no, quién nunca. Uh-huh. Que a veces uno no sabe para quién trabaja. En pocas palabras, cría cuervos y te sacarán los ojos. Los dejo para la próxima semana en Maggie. Estoy viva y esta es mi historia. Bye.